Dice la palabra de Dios así, Génesis 25, 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Oremos, por favor, hermanos. Señor y Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú eres en nuestras vidas, por lo que tú llevas a cabo, tus propósitos, tus planes. Gracias por darnos tu presencia y por dotarnos, Señor, día tras día de tus beneficios, de tus bendiciones, mismas que no alcanzamos a entender el alcance que éstas tienen en nuestra vida y el propósito que tienen para nosotros en el futuro, en nuestra humana debilidad. Pero te agradecemos, Señor, porque siempre tú cumples los planes que tienes para cada uno de nosotros. Relatos como estos que acabamos de leer también son relatos que nos deben de llevar a analizar nuestras vidas y apreciar lo que debemos de apreciar y considerar en menos lo que debemos tener en menos valía en nuestra vida. Así que te ruego, Señor amado, que los siguientes minutos sea tu Espíritu Santo quien nos haga comprender lo que necesitamos comprender en esta tarde, esta noche, antes de irnos a casa. Ayúdanos, Señor, y líbranos de algún día llegar a vender nuestra primogenitura, porque quizás algún día la deseemos con gran arrepentimiento y queramos volver a obtener lo que tú ya previste para nosotros, pero muy probablemente ya no habrá oportunidad de recuperar en su momento mucho de lo que pudimos haber perdido. Líbranos, Señor, de encontrarnos en una situación como tal. Oramos y pedimos que nos bendigas, nos enseñes en esta noche, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje muy conocido por nosotros, es una historia, hermanos, tan real como lo fue en aquel entonces, como debiera de serlo en nuestras propias vidas. Me refiero al aprendizaje que obtenemos de dicha historia. Nos comenta la palabra de Dios que Esaú consideró en menos la gran bendición que Dios le había otorgado sencillamente por haber sido el primogénito de su padre, de sus padres, y al final optó por deshacerse de lo que Dios le había provisto, la primogenitura. El hijo primogénito en aquel entonces tenía preferencia sobre sus hermanos. Tenía también, le correspondía, por ejemplo, una doble porción de las posesiones que su padre tenía, es decir, lo doble de cualquiera de sus otros hermanos que él pudo haber tenido. Un primogénito también llegaría a ser la cabeza de la tribu o de la familia cuando su padre faltara, y muchas otras bendiciones más. Así que ser el primogénito conllevaba de por sí, de manera natural, una gran bendición, una grande responsabilidad, por cierto, pero una grande bendición. Humanamente hablando, los recursos y los beneficios eran mucho mayores. Así que representaba la primogenitura, de la cual Esaú era el posesionario, la cual decidió
venderla, porque eso dice la palabra de Dios, la vendió. Se deshizo de ella, él la vendió a un costo tan bajo, tan menospreciativo fue Esaú con esa posición que él tenía, humanamente hablando, que él pensó, bueno, ¿para qué? Algún día me voy a morir, ¿de qué me sirve ser el primogénito? De esa manera menospreció, dice la palabra de Dios, al final del versículo 34, fue así como menospreció Esaú la primogenitura. Y todo fue por la comida, por un guiso, por un potaje rojo, dice la Biblia. Conocemos la historia. Había Jacob estado haciendo un guiso, estaba cocinando, y dice la palabra de Dios que estaba cocinando porque, dice el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y cuando estaba terminando de prepararlo, llegó Esaú del campo. Nos dice la palabra de Dios que Esaú era un hombre más de casa, un hombre más rudo, podemos decir. Eran mellizos, pero uno era más hogareño y el otro era más desprendido del hogar. Le gustaba estar en el polvo, en el sudor, bajo el sol, con los animales, en el campo. Era completamente distinto en temperamento, en carácter, tan parecido en apariencia, seguramente en muchos aspectos, pero en muchos otros tan diferente y tan distinto a su hermano. Jacob le gustaba y tenía mayor placer estando en casa, cerca de los padres, ayudándoles a ellos, cocinando para ellos, estando cerca del papá, de la mamá, mientras el otro se cansaba, sudaba, trabajaba, iba a desarrollar su rudez del campo, su fuerza física, y el otro era más tranquilo, más pasivo. Dice que haciendo un potaje, una comida, coincidió que llegó Esaú del campo y venía cansado, venía agitado y quizás un tanto enfadado, hambriento seguramente, y le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo que estás preparando, porque estoy muy cansado. Lo que tú no debes de estar haciendo, lo que a ti no te pasa seguido, le ha de haber reclamado como hermano, seguramente. Tú estás en casa, estás preparando, así que pues gracias por preparar para tu hermano, dame un poco. Y Jacob, un hombre astuto, un hombre inteligente, usó de astucia. Y cuando su hermano le solicitó y le pidió de ese guiso que estaba haciendo, le dijo: sí, está bien, yo te lo voy a dar, pero vamos a hacer un trato, ¿por qué no me vendes tu primogenitura? Yo te voy a dar de comer, yo te sirvo bien, como le sirvo a mi padre y a mi madre, a nuestros padres, pero ¿qué tal si hacemos un trato? Dame tu primogenitura. Hacemos un cambio. Tú dejas de ser el primogénito y la posición de bendición y privilegiada que a ti te corresponde, yo me voy a quedar con ella. Y yo te doy tu comida, tu potaje, tu caldo, tu pan. Y dijo Esaú: bueno, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Quizás todavía Esaú, y seguramente todavía no alcanzaba a entender la posición que Dios le había otorgado como tal, como primogénito. Así que dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Algo muy semejante, hermanos, me parece que sucede desde ese entonces hasta la actualidad. Si consideramos que la primogenitura, esta posición de primogénito que tenía Esaú, si la primogenitura, esta posición, está representando, pudiese representar las bendiciones de Dios, lo que Dios tiene preparado para usted y para mí, entonces esa historia, me temo que continúa repitiéndose constantemente y se ve reflejada en muchos cristianos en la actualidad. Porque muchos cristianos decidimos en un momento dado desproveernos
despojarnos, quiero decir, de la posición que tenemos de privilegiados en el sentido de ser bendecidos por Dios, y en un momento dado cambiamos, permutamos las bendiciones de Dios que son permanentes, que son duraderas, por algo tan temporal. Esaú no consideró el futuro, no consideró lo que tenía en el presente, sencillamente quiso satisfacer una necesidad momentánea que, una vez satisfecha, volvería a tener más adelante, en unas cuantas horas más. Pero su posición de primogénito y las bendiciones que esto representaba, eso era permanente. Así que menospreció esa posición, la primogenitura, la cual representa o puede ser representativa de las ricas bendiciones de Dios, sencillamente por un guiso de lentejas y pan, dice la Biblia. El pan y el guiso de lentejas puede estar representando todo aquello que anteponemos ante las bendiciones de Dios. Es decir, ahí está el guiso de lentejas, el pan y un gran guiso exquisito, calientito, que puede satisfacer en el momento quizás una necesidad material. Y por otro lado tenemos la primogenitura, que representa todo lo que Dios tiene preparado para usted y para mí en el presente y en el futuro. Y llega un momento dado, quizás para algunos sea una disyuntiva, quizás para otros no. Quizás para algunos cristianos ya tienen realmente y plenamente definido y decidido que jamás van a permutar, es decir, que jamás van a vender ni a ceder las bendiciones de Dios para su vida y su propia familia por algo tan temporal. Pero quizás hay otros cristianos que sí se encuentren en un momento dado en una disyuntiva y decir, caray, ¿qué decisión tomo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, esto es temporal, la iglesia puede esperar, Dios es eterno, la iglesia será eterna, es permanente, existirá todavía en la presencia de Dios. Bueno, lo que es aquí en la tierra, lo terrenal, esto, bueno, voy a disfrutarlo porque vida solamente es una, dicen algunos. Hay que disfrutarla. Y entonces menosprecian así las bendiciones de Dios. Así que es interesante ver, hermanos, también cómo la Biblia, es decir, el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, le llama a Esaú profano por haber vendido su posición privilegiada de ser el portador y el objeto de las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios, y se deshizo de ellas sencillamente por algo temporal. El guiso, el pan, se terminaba, se lo acabó en minutos, se pudo haber enfriado y se lo comía después, pero terminaba, era temporal, era pasajero, era algo tangible, era algo que miraba, que podía oler, que podía palpar, que podía terminar también. Pero lo que Dios hace y lo que Dios nos da, hermano, lo que Dios nos otorga, sus bendiciones, su presencia, tantos beneficios que tenemos de parte de Dios, esos no tienen fecha de caducidad. Esos son para siempre. Dios las tiene preparados para usted y para mí, pero también, hermano, no solamente está la primogenitura que Dios nos ha dado cuando nos convertimos al Señor. Ahí está la posición de privilegiados, pero también el plato de lentejas y el guiso de lentejas y la comida la tenemos frente a nosotros todos los días. La decisión es nuestra. ¿Qué decidimos? Menospreciar la primogenitura y apropiarnos de lo que es temporal y deshacernos de las bendiciones de Dios. La Biblia dice que a Saúl se le llamó profano por la ambición de Saúl, por lo tangible, por lo presente, por lo temporal, y no miró el futuro. El guiso de lentejas puede representar varias cosas, varios aspectos. El guiso de lentejas fue algo que le llamó la atención a Esaú. Llegó cansado, llegó sudando, llegó trabajado, llegó lastimado,
llegó empolvado seguramente, llegó enfadado, ya tenía todo el día, horas en el campo, llegó ya al atardecer con la casa a la casa y con la casa, con las presas que había obtenido y ya probablemente ya había terminado su jornada de labor y estaba ya angustiado por llegar a casa, un tanto enfadado por lo que estaba haciendo y de repente se encuentra con este potaje. No dudó en decirle a su hermano, véndemelo, te lo compro, todo tiene arreglo. No me digas que no, yo sé, aquí está, hacemos un trueque, hacemos un cambio, me conviene, dámelo. Lo miró, lo olió, lo vio, lo tocó, dijo, esto me conviene, esto me gusta, esto es para mí. ¿Qué me importa lo que pueda suceder y lo que haya en mi entorno? Entonces, Jacob actuó de la manera que ya sabemos cómo actuó. Está bien, deshazte de lo que es permanente, de lo que es duradero, yo lo quiero y yo te voy a dar lo que se acaba. El guiso de lentejas. El guiso de lentejas, hermanos, puede estar representando para nosotros en la actualidad, puede representar o simbolizar lo pasajero o lo temporal. En el versículo 30 dice, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Dame de comer de eso que veo, eso que está allí. Ya se acercó, el aroma fue tan sabroso olerlo después de un día de trabajo, sin comer, exhausto. Y hubo algo que le llamó la atención, que vio, que supo que ahí estaba, pero también se iba a terminar. Era temporal. Así que el plato de lentejas, por lo que permutó las bendiciones de Dios, su posición de privilegiado, puede estar representando, repito, lo temporal de esta vida o lo pasajero. Es decir, aquello que ante los ojos de Dios, hermanos amados, no tiene valor alguno o es momentáneo. Lo que se acaba. No necesariamente estoy hablando de los estudios o el trabajo, porque son compromisos que necesitamos, pero cuando estos toman el lugar y el lugar, quiero decir, y el nivel o la posición de lo que es eterno, entonces estamos cambiando y vendiendo nuestra primogenitura. Pero es aquello que perece, es aquello que quizá nos llame la atención, pero que finalmente nos va a ser perjudicial. Aquello que sabemos que quizás en su momento va a satisfacer una necesidad, posiblemente, pero que a la postre no tendrá ningún efecto espiritual. Lo pasajero, lo temporal. Con justa razón, la palabra de Dios nos recuerda, hermanos, que debemos por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19 dice la Biblia, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, dice la Escritura, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No os hagáis tesoros en la tierra. Hay aspectos en la vida, hay platos de lentejas, guisos de lentejas en nuestra vida, hermanos, que se nos pone enfrente. Puede ser muy atractivo, muy atrayente, pero asegúrese de que no sea un tesoro terrenal, porque estos se acaban. Este termina. Porque los tesoros terrenales, dijo el Señor Jesucristo, son corrompidos por el orín, por la polilla, y los ladrones se lo pueden llevar. No solamente lo puedes vender, no solamente lo puedes permutar, cambiar por otro aspecto, sino se lo pueden llevar. En otras palabras, no ponga su corazón en aquello que es terrenal y es temporal. Nunca cambie, hermano, lo que tiene, las bendiciones de Dios, por lo temporal. Ya les platicaba en alguna ocasión que un hermano dijo, me voy a dedicar tanto a mi trabajo
tanto a vender carros, me voy a alejar de la iglesia, y las consecuencias vinieron. Quería tener un capital para poder invertirlo, tenía un poquito, pero quiero tener más y quiero tener más, y la ambición. Él pasó de un punto al cual debía de proveer para la familia, porque era su deber y es su deber, a la ambición. Ya no era provisión sencillamente, ahora era ambición. Y la ambición lo llevó a separarse de la iglesia, obviamente descuidó su relación personal con Dios, renunció a la iglesia hasta que tuviese cierto capital para continuar invirtiéndolo, y perdió a su familia, por supuesto, con el paso del tiempo. Vendió su primogenitura por un guiso de lentejas. ¿Sí me doy a entender, hermano? Y ya no pudo recuperar. Quizás pudo llegar a ser un gran empresario, pero ¿de qué le sirvió si perdió lo más importante, que es su familia? Si perdió lo más importante para un cristiano, que es su relación con Dios, su iglesia. El guiso de lentejas no solamente puede estar representando lo que es pasajero en este mundo, lo que es temporal, como el plato de lentejas, sino que ese guiso de lentejas puede estar representando el placer o los intereses personales. Si volvemos al pasaje de Génesis 25, Génesis capítulo 25, el versículo 29 continúa diciendo: y guisó Jacob un potaje. Entonces volvió Saúl del campo cansado. El cansancio de Saúl lo llevó a desubicarse hasta cierto punto, entre comillas, para poder deshacerse de lo que él tenía como bendición de Dios. Así que el placer o los intereses personales pueden quitarnos las bendiciones de Dios. Es decir, todo aquello que nos quita el tiempo para dedicarlo a nuestro Dios. Me acuerdo que una vez estaba ya con un hermano y decía, estábamos allí en su oficina hace muchos años, y le habló su esposa, bueno, él le habló al hermano, algo así, y él quería dar la vuelta, quería ir a una plaza, y no sé, no recuerdo bien, hace mucho tiempo, pero era un miércoles, día de culto. Y él le dijo, oye, cuando salga de aquí a tal hora, voy a pasar por ti a la casa y vamos a dar la vuelta y disfrutamos, y no sé qué más le decía. Y yo creo que como la hermana como que le dijo, pero es miércoles, hay que ir a la iglesia. Me imagino, ¿no? Bueno, no escuchaba la conversación, yo estaba ahí nada más, pero me imaginaba lo que estaban hablando. Y el hermano le decía, pero ¿cómo? Dice, también debemos tener tiempo para nosotros, ¿cómo vamos a estar todo el tiempo allí? Y como que la hermana le insistía de que no, pues no, es tiempo de iglesia, hay que ir al estudio bíblico, otro día vamos. Y el hermano se molestó y le colgó enojado. Es el guiso de lentejas, ¿sí me doy a entender, hermano? Es algo temporal, algo pasajero, pero es algo que puede estar representando mi propio interés, mi descanso, mi relajamiento, lo que aparentemente yo necesito. Decimos en ocasiones, es que tengo el derecho. Ya trabajé mucho. Estoy muy cansado, ya no, Dios me entiende, Dios sabe, porque pues Él también descansó el sexto día, el séptimo día. Dios sabe, es 1 de descanso por 6 de trabajo, y empezamos a argumentar. Es todo aquello que nos quita el tiempo para dedicarlo al Señor. Lo que deseamos como satisfacción personal. Hay personas que dicen, primero yo, después yo, y siempre yo, decía mi abuelito. Primero yo, después yo, y siempre voy a ser yo. Es una mentalidad y una filosofía muy, muy humana, muy carnal y muy egoísta, por supuesto, muy ególatra. Cuando Esaú tomó esa posición, esa mentalidad, aquí estoy yo quiero satisfacer, vengo cansado, voy a deshacerme de todo esto, y recibió la propuesta de su hermano, la consideró en poco, no la propuesta, sino su posición de privilegiado,
está bien, no me va a servir de nada, dijo. Y más adelante dice que se arrepintió. En Hebreos dice que la procuró la bendición de su posición como primogénito y no le sirvió de nada el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. Mira, hermanos, si algún día Dios nos libre, pero si llegamos a menospreciar las bendiciones de Dios, nuestra primogenitura, puede ser que algún día queramos rectificar nuestras vidas o rectifiquemos, pero ya no podamos deshacer las consecuencias que tuvimos por la mala decisión. Sí, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a dar una oportunidad, pero ya no vamos a recuperar lo que perdimos. Así que el guiso de lentejas puede estar representando los placeres temporales, carnales, o los intereses personales, ¿no? de cada uno de nosotros. No debemos de proveer para la carne, dice la palabra de Dios. También nos dice la Escritura en este mismo pasaje, en el versículo 32, dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? El guiso de lentejas, hermanos, puede estar representando el actuar en la carne o mis propias debilidades. Esaú pensó y dijo, me voy a morir algún día. ¿De qué me sirve? Voy a continuar viviendo, toda la rutina diaria no va a cambiar, voy a seguir siendo el mismo, mis padres aquí, mis hermanos y toda la vida lo normal, voy a salir a cazar, voy a regresar. ¿De qué me sirve esta posición de privilegiado, de ser el legatario de las bendiciones de un primogénito? Actuó en la carne, en su debilidad. Él dijo, mejor voy a hacer lo que quiero, dame eso, hermano, y aquí estamos a mano. Es lo que queremos hacer. Lo que tenemos ahora, debemos de pensar si las acciones y las decisiones que estamos tomando en el presente van a traer consecuencias en el futuro. De hecho, toda decisión tiene una consecuencia en el futuro. Así que debemos de aferrarnos a las bendiciones de Dios y no aferrarnos a lo que este mundo o de esta vida podemos obtener. Todo lo que el mundo nos ofrece, hermanos, es temporal, ¿verdad que sí? El reconocimiento, todo lo que el mundo pudiese darnos, otorgarnos en el momento, sí, una gran satisfacción y todo eso, pero ¿de qué sirve? Debemos tener cuidado de que no estemos vendiendo nuestra primogenitura. Pero también, ya para entrar a la parte final, en el mismo versículo 30 dice la Biblia, y dijo a Jacob, Esaú por supuesto, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Dame de ese guiso rojo. Se le hizo muy fácil ver. Era algo que se le antojó, lo saboreó, olió el aroma del guiso. Y dijo, dame de eso. A cambio de, dijo Jacob, sí, a cambio de lo que sea, tu posición. Está bien, no pasa nada. Ahí está. No la pensó. No lo meditó. No lo sopesó. No miró en el futuro. No se sentó a disponer y a decir, ¿qué va a pasar si, nunca había visto a mi hermano cocinar aquí a la pasada y bueno, quizás esto tenga algo que ver, no quiero perder nada de lo que tengo. No pensó, no analizó, sencillamente olió, dice, vio el guiso y dame de eso que estás preparando. Así que el guiso de lentejas, hermano, puede estar representando lo material o lo tangible, es decir, lo que vemos, las bendiciones de la primogenitura por lo que vio. Por lo que vio. ¿Sabe que la Biblia nos previene de lo que vemos? Debemos tener mucho cuidado de lo que vemos. Hay un dicho muy carnal, muy humano, dice que de la vista nace el amor, ¿verdad? ¿Quiere comprar un carro? Venga a verlo, porque de la vista nace el amor, dice el vendedor, ¿verdad? Véalo, se va a enamorar, me lo va a comprar.
Y la Biblia habla que debemos tener cuidado de los deseos de los ojos, dice la Escritura. El diablo presenta muchas cosas muy llamativas, muy aparentes. Una circunstancia, un evento, una situación, un trabajo, algo que tengamos que hacer. Muy llamativo, estamos en necesidad y el diablo presenta una oportunidad de poder expandir, de poder crecer, de poder obtener algo, dinero rápido, dinero fácil. Como hoy en día hay muchas propuestas. Y así estuvo Saúl. Lo que vio, lo que tocó, lo que vio, lo que sus ojos palparon y dijo, está bien, pero no debemos de dudar, hermanos, de las bendiciones de Dios. Estas llegan. Siempre van a llegar. No estamos aquí para ponerlas en tela de juicio ni en tela de duda. Usted y yo somos testigos de cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos provee, cómo Dios nos suple. Falta el trabajo, hermanos, pero nunca falta el alimento, ¿verdad que no? Puede haber rotación de personal, puede haber recorte de personal, puede que estemos expuestos a que ya esa misma semana me dijeron que ya no va a haber trabajo. ¿Y cómo le voy a hacer? Ya no nos dan trabajo tan fácilmente a cierta edad. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura? ¿Cómo voy a pagar mis abonos? ¿Qué voy a hacer? Y dudamos y puede presentarse el diablo, hermanos, con un guiso de lentejas tan sabroso, un gran aroma, un gran olor grato, como dice la Biblia, y podemos dejar llevarnos por eso. Pero no seamos como Esaú, que estuvo dispuesto sin más pensar el vender su primogenitura, y así menospreció Esaú su primogenitura, dice la Biblia. No vendamos, hermanos y muchachos, nuestra primogenitura. Perderemos mucho. Esaú menospreció su posición privilegiada, aunque después la procuró con lágrimas, dice la Biblia. Hebreos 12:16, y vamos a terminar con este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice en la Biblia lo siguiente. Hebreos 12, 16 y 17. Dice la Escritura, no sea que haya algún fornicario o algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, es decir, recuperar su posición privilegiada, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es decir, por más que se haya arrepentido, entre comillas, cambiado de mente de lo que hizo anteriormente, pudo rectificar, pero ya no recuperó lo que perdió, lo que se dio. Es tiempo de rectificar nuestras vidas, hermano. Todavía estamos a tiempo. Si hay algo que no hemos hecho correctamente ante los ojos de Dios, si hemos descuidado nuestra relación con Dios, si hemos descuidado nuestro devocional personal, si hemos descuidado alguna parte, alguna área de nuestro estado espiritual, es tiempo para rectificar. El aroma de ese guiso de lentejas que este mundo puede ofrecernos es muy agradable, muy atrayente. No nos dejemos llevar. No nos dejemos llevar. Pensemos, analicemos. ¿Qué tanto vamos a ganar por ese potaje temporal, pasajero? Que se acaba, se enfría, no lo vamos a poder disfrutar. Se va a acabar y vamos a necesitar más y más, y vamos a exponer nuestra relación con Dios y la vamos a descuidar y la vamos a menospreciar. Una vez menospreciada esa posición privilegiada, hermanos, ya no vamos a recuperarla. Hay situaciones en la vida que sí podemos recuperar al arrepentirnos y rectificar, pero hay otras que ya no. Así que Dios nos libre, hermanos, Dios nos libre y Dios nos guarde, muchachos, también, de poder exponernos a los guisos de lentejas y esos potajes atrayentes y atractivos que el diablo y el mundo nos presenta en su momento, cuando llegamos cansados, agotados, cuando llegamos exhaustos,
en espiritualmente o emocionalmente por alguna situación y estamos expuestos a tomar decisiones a la ligera. Que Dios nos guarde y Dios nos libre de poder llegar a vender nuestra primogenitura, lo que Dios nos ha dado, lo que vale la pena, lo eterno por lo temporal. Vamos a orar.